Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más desde Al Banquillo por Telesistema Informativo TSI. Estamos hoy listos para dialogar sobre temas económicos y particularmente de economía interna. Cómo están impactando algunas determinaciones o cómo van a impactar algunas determinaciones que se pretenden tomar o que se están manejando a nivel de propuesta, pero que pueden llegar a concretarse y la visión de los diferentes sectores es importante. Mi invitado en esta ocasión es el licenciado José Castañeda, es el presidente de la Federación para la Microempresa y el Sector Social de la Economía, FEMICE. Y vamos a hablar con él, que también es un conocedor, experto profesional de la economía, sobre situaciones complejas. Recién la secretaria de Finanzas, la licenciada Rixi Moncada, la abogada Rixi Moncada, presenta un informe relacionado con la situación de la economía. La misma presidenta Xiomara Castro dijo en su discurso de toma de posesión: recibo un país en bancarrota, y este panorama no es nada halagador, particularmente para sectores productivos y sectores productivos que les cuesta producir porque las condiciones no son las mejores. Licenciado Castañeda, qué gusto saludarlo y gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros al Banquillo. El gusto es mío, Aldo. Muchísimas gracias. Para nosotros siempre es de mucha honra que nos inviten y que le den voz e imagen a la micro, pequeña y mediana empresa. Siempre agradecemos mucho estos espacios y estamos a la orden para lo que podamos apoyar y servir y aportar ideas en esta encrucijada en que está Honduras en este momento, con ese panorama que nos acabas de describir de bancarrota. Y bueno, hay que ver qué podemos aportar, qué puede hacer Honduras para salir adelante, porque se supone que cuando un político se lanza a la palestra por el poder, es porque sabe cómo está la situación y porque tiene las fórmulas para sacar adelante la situación. No debería ser algo nuevo, aunque de repente sí sorpresivo por la profundidad de la crisis, pero no debería sorprendernos que el país esté en bancarrota, que hayan entregado el poder como lo entregaron, porque bueno, ya sabemos lo que ha venido pasando por los últimos 12 años en el país y bueno, no es sorprendente, hay que ver qué hacemos y cómo todos los hondureños podemos contribuir. Usted dijo algo que, bueno, no es novedoso que cada 4 años se nos diga que se recibe un país en crisis. Yo decía que a menudo los gobernantes mencionan o tienen este discurso para tener cierto espacio de tiempo y poder tomar algunas decisiones. Sin embargo, usted planteó algo en su exposición anterior que a mí me llama la atención y por eso quisiera preguntarle. Usted habla de la profundidad de la crisis, que por eso es sorpresivo, por la profundidad de la crisis. ¿A qué nivel estamos en crisis económica según la evaluación que usted hace? Partiendo de que no tenemos las cifras a mano, pero sí lo que se ve y lo que se percibe en los diferentes sectores. Sí, Aldo, bueno, la verdad es que nosotros hemos estado a ciegas porque sin tener la información que nos han omitido por todos estos años de gobierno que acaba de terminar, no podíamos determinar la profundidad de la crisis. La presentíamos porque esa se siente en la mesa de las familias hondureñas. Esa crisis que estamos viviendo no es casualidad, es derivada de las malas decisiones que se han venido tomando en el gobierno anterior y que ojalá se corrijan en este gobierno. Como dije antes, no es sorpresivo desde el punto de vista de que cuando un político se lanza a la palestra pública para ir y detentar el poder, es porque sabe, conoce la crisis y sabe cómo puede resolverla, debe tener un plan. Nosotros pues hemos visto el plan de gobierno del gobierno recién llegado de la señora Xiomara Castro y nos parece que es bastante pertinente.
No obstante, habrá que hacerle ajustes porque la profundidad de la crisis que han encontrado es bastante honda, ¿verdad? La verdad es que hasta que la señora presidente de Honduras actual no recibió todo por ejemplo, el nivel de endeudamiento que tiene Honduras, pues nadie lo conocía. Ahora ya sabemos que se ha multiplicado en 300% la deuda y que todos los hondureños debemos pagarla, porque esa no es una deuda del gobierno, es una deuda del pueblo. Del país. Y lo más lamentable es que no se ve qué fue lo que se hizo con todo ese recurso, porque hubo muchísimo desperdicio, muchísimo latrocinio. Hay una cantidad enorme de dificultades derivadas del mal manejo. Hay un montón de gente ya en prisión por el mal manejo de recursos. Y bueno, todo esto nos complica la situación. Pero la cosa es que debemos echar para adelante, no quedarnos lamentándonos de que se recibió un estado en quiebra, sino que ver qué medidas vamos a tomar, qué vamos a hacer. Y bueno, en ese caso aquí estamos. La micro, pequeña y mediana empresa está dispuesta a echar para adelante con AHINCO, siempre y cuando podamos trabajar en la simbiosis necesaria entre el sector privado y el sector público. Cuando hablo del sector privado, no estoy hablando de los grandes contribuyentes del Producto Interno Bruto, sino más bien de nosotros, los micro, pequeños y medianos empresarios, que constituimos la columna vertebral de la economía nacional, porque somos los mayores empleadores en el país. Ese es exactamente el punto que yo le iba a decir, es hacia ese sector donde deberían ir orientadas algunas políticas en materia de reactivación económica, porque ahora que se conoce la crisis, necesitamos saber qué medidas urgentes se van a adoptar, cómo vamos a incentivar los sectores productivos, particularmente en el caso de la pequeña y mediana empresa, para generar empleo, para generar riqueza. ¿Qué medidas se deben adoptar de primera mano? Es urgente conocerlas. Sí, bueno, la fórmula tiene que pasar forzosamente por la producción, porque ahí es donde se genera la riqueza y mandatoriamente tendría que comenzar por la producción agrícola, porque es lo que produce lo más básico y necesario para el pueblo hondureño, que es la comida. Abaratar la comida, exportar comida, procesar comida, industrializar, hacer agroindustria. Eso es fundamental para que el país pueda surgir y pueda tener circulante y que el circulante genere consumo y el consumo genere inversión y la inversión genere empleo. Eso es algo así como un efecto dominó. No podemos partir desde planes de escritorio. Eso no funciona. Ya lo hemos hecho por 200 años en este país. Eso no funciona. Tienen que ser cosas prácticas y no debe pasar por el sector financiero porque está regulado por la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que parece ser que tiene vocación contraria al desarrollo económico del país porque le apuesta únicamente a los intermediarios y no a los productores. Y eso por su naturaleza de cuidar el crédito, del riesgo, según se mide de acuerdo a los reglamentos de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, el productor de minifundio no tiene acceso al recurso. Así es. Y tampoco tiene acceso a mejorar sus niveles gerenciales, que eso hay que decirlo. No se trata solamente de entregarle el recurso, dinero al productor, sino también de darle el recurso gerencial para que pueda salir adelante. El dinero vendría a ser en realidad el tercer puesto, el tercer punto a considerar, porque primero hay que trabajar con personas que tengan actitud de empresario y que tengan la voluntad de echar para adelante con una empresa productiva y que además de eso tengan el conocimiento gerencial básico para poder implementar y usar el recurso de una manera eficiente, inteligente. El error que se ha venido cometiendo desde siempre, y siempre lo hemos dicho, es que se entregan dinero a la banca para que financie la producción y la banca viene y le financia al intermediario del arroz, al intermediario del café, al intermediario del camarón y no financia la producción. Y la intermediación no genera riqueza. La intermediación lo que hace es enriquecer al intermediario, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, estas son fórmulas que se escuchan sencillas y con bastante sentido común y por consecuencia, pues no sabemos por qué razón las autoridades nunca las toman en consideración, porque esto no lo venimos diciendo hoy, lo venimos diciendo desde hace ingenios.
Ya son 17 años que nosotros tenemos bregando con la micro, pequeña y mediana empresa y siempre la cantaleta es la misma. Todos los años hablamos de lo mismo, los problemas son los mismos, solo que se van agudizando cada vez más y ahora pues se le agrega el aditivo del narcotráfico y otras cosas por ahí de corrupción más profunda que nos han venido a traer en lo que yo llamo la espiral descendente en lugar de hacerla ascendente en la economía nacional. Si la primacía, si la prioridad para la reactivación debe comenzar o debe ir al sector productivo, agrícola, y que en su mayoría no son sujetos de crédito, más bien son vistos como crédito de riesgo, ¿cómo se hace ahí? Bueno, tiene que ser de manera directa y tendrían que reactivar Banadesa, apuntalarlo con Banprovi para que comience. Y hay fórmulas, hay maneras de reactivar Banadesa y que tenga un buen suceso, pero se requiere más que a un político, a un buen técnico en la gerencia de Banadesa, en la presidencia de Banadesa, desde los mandos intermedios hacia la presidencia, tratar con gente que entiende de banca pública agrícola y para financiar la producción. Y desde luego con regulaciones fuera de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. No puede ser con la misma regulación que tienen los bancos comerciales. Eso es imposible. No se puede financiar la producción minifundista, que es la que más genera trabajo en el agro, con la banca comercial. Voy a ir a la pausa, pero regreso en breve para seguir dialogando con el licenciado José Castañeda de la Federación de la Mediana y Pequeña Empresa y el sector social de la economía. Volvemos. Gracias por continuar en nuestra sintonía en Al Banquillo por TSI. Continuamos dialogando con el licenciado José Castañeda de FEMICE, la Federación de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa y el sector social de la economía. ¿Cómo se desarrolla un sector como la MIPYME? ¿Cómo se desarrolla este sector? Primero, las dificultades de acceso a crédito. Segundo, usted me ha dicho aquí, no hay que tampoco solo buscar darle dinero. El dinero en orden de prioridades quizá está en el número 3. Hay que primero desarrollarlo, enseñarle a gerenciar y antes tener gente con visión también de desarrollo. ¿Cómo concretar ese proceso a nivel de una verdadera política pública para desarrollo de este sector? Bueno, Aldo, es una cuestión que está impregnada de sentido común. No se puede desarrollar un país sin comenzar por la partícula más pequeña del mismo, que es el ser humano. En este tema, pues, tenemos que hablar forzosamente del desarrollo integral del ser humano hondureño. Desde los valores hasta la academia, tienen que esforzarse por darle poder al hondureño, el poder hacer, el poder pensar, el poder decidir, el poder ser honesto, ético, el poder actuar sin necesidad de que le paguen mordida o de pagar mordida, el poder ser un mejor ser humano. Depende grandemente de las políticas públicas, de la educación y del ejercicio de la ley. Y eso parte forzosamente del Estado de Derecho, que es el fundamento para que un país se desarrolle. No habrá desarrollo en el país donde no haya desarrollo humano integral. El individuo es la partícula básica de una sociedad. La calidad de una familia depende de la calidad de sus miembros y la calidad de una sociedad depende de la calidad de sus miembros. Así que ahí no hay que perderse. Es un proyecto de largo plazo, no es un proyecto político para ganar elecciones. Es un proyecto de plan de país que genere de verdad nuevos hondureños con mejor poder de pensamiento, con discernimiento, con libertad de pensamiento, con libertad de expresión y con todas las oportunidades que se puedan encontrar en la educación, en el trabajo, etcétera.
Obviamente eso requiere políticas de Estado claras, contundentes, decisivas y decididas, y no pasar por la misma gente que ha manoseado el recurso nacional y que lo sigue manoseando. Hay que abaratarle la vida a la gente, y la vida de las personas hondureñas es carísima porque está en manos de pocas familias que controlan absolutamente todo. Desde el sector financiero se controla, por ejemplo, toda la intermediación del producto, y eso lo que hace es empobrecer al productor en lugar de generar circulante en el país. En los últimos años han aparecido instituciones que más que promover desarrollo de este sector, parece que generan burocracia, ¿verdad? Habilitaron direcciones, por ejemplo, para favorecer el emprendimiento, para encontrar nuevos emprendedores, para apoyo a los sectores productivos de la mediana y la pequeña empresa, pero concretamente, esfuerzos concretos particularmente no se han visto. Por el contrario, denuncian limitantes, que incluso muchos, y eso me lo va a contar usted más adelante, mucho mediano y pequeño empresario ha tenido que salir del mercado, no ha podido reactivar sus empresas producto de la situación económica. Así es, muchos inclusive han emigrado, Aldo. La verdad es que la situación hondureña se ha eh, deteriorado ostensiblemente en los últimos 15 años, diría yo, porque las políticas que se han venido implementando, como bien dices, son equivocadas. Poner burocracia y poner dinero en la banca no cambia la situación del país. Eso va a enriquecer a unos pocos, nada más. La banca, ¿qué hace cuando el gobierno le pone dinero para la MIPYME? Bueno, lo presta a la mayoría de intermediarios, no a los productores. Y recordemos que cuando un banco recibe dinero, hay una ley de encaje legal que lo habilita a prestarlo 10 veces. Entonces eso más bien genera inflación, porque al haber más financiamiento en la intermediación, en el comercio y no en la producción, no se está generando riqueza. Por lo tanto, se está deteriorando el poder adquisitivo de la gente. Y esas son cosas que normalmente no las dice nadie, no las analiza nadie. Simplemente se toman medidas con las cuales se puedan ganar votos para la siguiente elección. Y el político anda repartiendo a granel, bolsitas solidarias y panecillos y cosas por el piñatas y cosas por el estilo, porque el político normalmente no es de carrera y no estudia y no tiene conocimiento de la economía nacional, y cree que ganando votos para llegar al poder posiblemente pueda ayudarle a él y no al pueblo hondureño. Así que la situación es complicada porque, como dije, hay que cambiar la actitud, y eso tiene que comenzar forzosamente por la gente que tiene el poder y por la gente que tiene la empresa a nivel nacional. No solo la MIPYME, sino también las empresas grandes deben hacer conciencia. Esto de exonerarse, de autoexonerarse, esto de incrementar a mansalva el costo de la energía eléctrica, por ejemplo, metiendo una intermediación que no sirvió de absolutamente nada, más que para encarecer el precio de la energía. Eso empobrece a la gente, genera inflación. Y bueno, las medidas que un país toma desde la perspectiva pública tienen todo que ver con la perspectiva privada. Recordemos que tiene que haber entre estos dos grandes sectores, público y privado, una simbiosis. La misión del sector público está clara, es atraer y retener inversión en el país, tanto nacional como extranjera. Y la misión del sector privado es ser competitivo en los mercados de bienes y servicios nacionales e internacionales. Pero ¿cómo vamos a ser competitivos cuando nuestro costo productivo es elevadísimo porque el gobierno decidió incrementar el precio de la energía eléctrica a través del pago de una intermediación para que facture? Eso no tiene sentido. En lugar de recuperar una empresa como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es un monopolio y que nadie con 4 dedos de frente se explica cómo puede estar en quiebra a menos que haya habido latrocinio, y no ha habido tampoco
intentos ni siquiera mínimos de recuperación del recurso que se han robado de esa empresa pública, lo mismo Hondutel, ¿verdad? Que nos cuesta caro también Hondutel, aunque no le estemos pagando ya línea telefónica a Hondutel, nos cuesta caro porque lo estamos pagando en empresas privadas que nos cobran caro, pudiendo tener telefonía de primer mundo con Hondutel. Todo eso es caro. Es que en la economía recordemos que hay costos que se ven contablemente y está el costo económico que no se ve contablemente, pero que se siente en el bolsillo. Entonces, las políticas públicas que nosotros requerimos para que Honduras surja tienen mucho que ver con la forma de pensar del político que está de turno en el poder. Si está pensando en hacer medidas solo para perpetuarse en el poder, no está pensando en desarrollo. Si no está pensando en desarrollo del individuo hondureño desde niño hasta adulto mayor, no está pensando en desarrollo. Para desarrollar la economía de un país, hay que desarrollar al ciudadano de ese país individualmente. De lo contrario, estamos hablando lo mismo que hemos venido hablando en los últimos 15 años. Estamos en los últimos años promoviendo el consumo más que la producción, y esto, por lógica, está generando pobreza, es decir, más limitante económica. Estamos incentivando el consumo, y en ese incentivo al consumo muchas veces también se incentiva el consumo de bienes que tal vez no son tan básicos, tan necesarios, y que eso al final también impacta directamente en el bolsillo de las personas. ¿Es una medida a equilibrar? Es decir, incentivo al consumo, sí, para que haya movimiento de dinero, pero también el incentivo a la producción para abaratar costos, para ampliar oferta. Totalmente. La fórmula, como dije al principio, pasa forzosamente por la producción y sobre todo la producción agrícola, agroindustrial. No puede estar en el consumo solamente porque hay que tener cuidado con qué estamos consumiendo. Sí. Imagínense, Honduras se ha vuelto un país consumidor, por ejemplo, de ropa usada, de zapatos usados. Nos hemos vuelto un país de segunda, carros usados, etcétera, porque, bueno, ya no producimos nada de eso, ¿verdad? De ropa, de zapatos, es muy poco lo que se produce. Los pobres zapateros quedaron marginados cuando entraron los furgones de zapatos usados y las costureras y sastres igual. Y esto pues no quiere decir que no nos vamos a enchufar con la economía mundial, porque no somos una isla, tenemos que trabajar al ritmo de la economía mundial, pero estamos en la economía digital. Ya pasó aquello de los mercados verticales donde el empresario decidía a quién le iba a vender. Eso ya no existe. Ahora estamos en la horizontalidad de la era digital, donde cualquier persona le dice lo que quiere al presidente de turno desde una red social. Y eso ha cambiado el mercado y la forma de hacer mercadotecnia consecuentemente. Pero en Honduras todavía estamos tratando de hacer marketing como se hacía en el siglo pasado, y eso no es posible. Todas esas ideas son las que debe comenzar a implementar un gobierno progresista, un gobierno de avanzada, un gobierno que quiere poner en el mapa económico al país. Debe comenzar forzosamente, insisto, por el desarrollo individual del hondureño, y debe ser un plan de largo plazo, no de 4 años. Totalmente, y una política orientada a crear ese equilibrio, porque somos un país consumista, pero que produce muy poco. Voy a una nueva pausa, regreso para seguir dialogando aquí con el licenciado José Castañeda de FEMICE, Al Banquillo. Continuamos Al Banquillo por TSI. Nos acompaña el licenciado José Castañeda de la Federación de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa y el Sector Social de la Economía. Usted dijo en su introducción, cuando comenzamos el programa, que el político que se mete a esta tarea de pretender gobernar, más si tiene amplias posibilidades o si visualiza que tiene la posibilidad de ser gobierno, debe saber la situación real en la que está el país,
que aspira a gobernar y empezar a rodearse de la gente idónea, la gente correcta para ir planteando de repente con antelación algunas medidas que son importantes de adoptar. ¿Tenía eso este gobierno que ha iniciado con la presidenta Xiomara Castro? ¿Cree que tenían ellos una visión concreta de lo que encontraban, partiendo del hecho que el gobierno anterior dijo, les dejamos la mesa servida, dejamos un país económicamente estable, y lo que nos dicen en la toma de posesión y lo que vemos es que en realidad no era cierto? Bueno, no sé a qué se referían con mesa servida, porque no quedaron ni sobras. Y eso nosotros lo intuíamos antes de que entregaran el poder, por la forma en que habíamos observado que se estaba manejando el erario público. Habrá que deducir responsabilidades y yo sugiero no solamente encarcelar al corrupto, sino recuperar lo perdido, lo que se ha quedado. Porque es necesario. Honduras necesita recuperar, aparte de sentar precedentes para recuperar prestigio, necesita recuperar el recurso para poder implementarlo, para poder ponerlo a la orden y al servicio del pueblo hondureño. No se trata solamente de encarcelar gente, se trata de recuperar lo robado, insisto. Entonces, sí, un político forzosamente es su obligación conocer cuál es la situación. El actual gobierno entiendo que tuvo un equipo de bastante buen nivel para hacer el plan de gobierno que hicieron y me imagino que tenían una buena idea de cómo estaba la situación, aunque tal vez no exacta, como dije antes, porque la profundidad es enorme, pero sí se pueden hacer ajustes al plan de gobierno que propusieron para llegar al poder. Nosotros creemos que ahí en ese equipo de personas hay gente con sapiencia y con experiencia, muy buenos economistas, hay muy buenos técnicos, los que conformaron ese plan de gobierno. Conocemos a algunos de la estatura de Hugo Noé Pino, por ejemplo, y otros que son muy valiosos para el país. Pero bueno, habrá que ver también quiénes van a implementar ese plan de gobierno y cómo se va a hacer, que, de modo que sea práctico, que no sea teórico, que no se quede por allá arriba, como suele suceder, que no se quede en los escritorios de técnicos que inventan proyectos sin conocer la realidad. La micro, pequeña y mediana empresa, por ejemplo, está viviendo una realidad muy cruel, porque todo el mundo la usa como bastón para apoyarse y para llegar al poder o para seguir ostentando el poder. Todo el mundo se llena la boca diciendo vamos a poner tantos miles de millones en Banprovi o en la banca comercial para la MIPYME, pero como dije antes, no se trata de eso, hay que ser prácticos y hay que ir donde don Juan, donde doña María, donde don Pedro, que está produciendo agachado en la tierra, en un minifundio de un cuarto, de media o una manzana, para poder darle sustento a la gente. Hay que ver cómo hacemos que su productividad mejore y que su nivel gerencial mejore para que pueda superarse de donde está. En este momento, la gran mayoría de la MIPYME es micro y es economía informal. Sí. Y eso ha sido así por los últimos 20 años. Informal, la gran mayoría. Y ahora, después de pandemia y después de los dos huracanes, mucha empresa que había logrado formalizarse se fue hacia la informalidad porque no pudo sostenerse dentro de la formalidad, puesto que perdió su capital de trabajo durante estos 3 grandes eventos nefastos para la economía nacional. Todo eso hay que evaluarlo, hay que analizarlo y hay que hacer propuestas concretas, reales, que se puedan tocar y que se puedan oler y que se puedan ver, porque no se trata de poner el dinero en las bóvedas del banco. Eso, como dije antes, lo que genera es inflación. Es un tremendo reto formalizar el sector informal. Y yo iba a esa pregunta cuando usted lo planteó. Formalizar el sector informal, pero también es preocupante que muchos que estaban en condición formal tuvieron que volver a esa informalidad. Y es todavía un proceso engorroso,
la gente no quiere, por ejemplo, prefiere quedarse ahí en el sector informal porque dice, bueno, estoy más tranquilo, estoy más estable, no pago los grandes impuestos que me quieren cobrar, o de repente no tengo el capital suficiente para formalizarme porque trabajo con el día a día, por ejemplo, trabajo con el préstamo diario, y entonces es una situación bastante compleja. Lo que me da es para satisfacer el día a día, no digamos hacia la formalidad que se requiere y que debería de ser el ideal para mejorar la capacidad productiva del país. Desde luego, Aldo, lo que sucede es que, insisto, hay que pensar antes de actuar y sobre todo el sector público tiene que pensar antes de actuar. No se trata solamente de decir vamos a formalizar a la MIPYME, a la microempresa, que es la mayormente informal. No, se trata de ver cómo la vamos a formalizar, cuáles son los incentivos para que se formalice, porque el micro no tiene ningún interés en formalizarse. Si puede estar trabajando sin pagar impuestos desde su casa subrepticiamente, no es bancable, no le interesa que el banco lo reconozca, porque lo que está es en una economía de subsistencia, no está por superarse y por llegar a ser una gran empresa como debería ser en una economía sana. No, está porque no encuentra trabajo y Claro. porque tiene que vivir de algo. Entonces se pone a vender naranjas, mangos, aguacates y papayas en una esquina, pero eso es un microempresario, pero no tiene el poder de desarrollarse como tal. Tiene que saber y ser y entender otras cosas y tener los recursos adecuados para poder echar para adelante con eso. Pero lamentablemente, hasta la fecha, yo no he visto políticas de Estado en Honduras que de verdad estén encaminados a desarrollar a la gente de manera integral. Eso requiere pensamiento y eso requiere un equipo de trabajo polifacético, un equipo multisectorial, multidisciplinario, para que pueda entender todas las aristas que tiene el desarrollo de un individuo, que no se refiere solamente al desarrollo económico. Hablemos, por ejemplo, de la cultura, Aldo. Un país que no tiene cultura es un país que no se va a desarrollar jamás, porque en realidad la historia, quienes la cuentan realmente son, por ejemplo, los artistas, los pintores, los escritores, los historiadores. Esa es la gente que cuenta la historia de un país desde la perspectiva, desde la sensibilidad humana que ellos tienen. Y aquí no hay apoyo a la cultura. Aquí los artistas también son microempresarios y andan por ahí vendiendo donde pueden, como pueden y para poder pasar. Y eso no puede ser. O sea, aquí hay un talento impresionante en la microempresa artística, pero está a la mano de Dios. No tiene una política pública seria que diga, vamos a apoyar al pintor hondureño para que se proyecte y pueda exhibir en las galerías parisienses o europeas en general. No, no hay eso. No hay una política de Estado que diga, bueno, comemos frijoles, pero podemos exportar frijoles. Vamos a ver dónde están los mercados. Vamos a apoyar a los minifundistas de frijoles para que todos, con la producción de todos, podamos comer y exportar. No hay una política para eso. Entonces, esto nos limita tremendamente la posibilidad de desarrollo del país. Voy a la última pausa. Regresamos en breve al banquillo con el licenciado José Castañeda. Estamos de regreso en Al Banquillo. Estamos dialogando hoy con el licenciado José Castañeda, economista, presidente de la Federación de la Mediana y la Pequeña Empresa y el sector social de la economía. Antes de continuar con este diálogo, quiero compartirles este proyecto de decreto de la ley de supresión de exoneraciones que ha generado alguna polémica en los últimos días, particularmente porque se había dicho que se iba a gravar con el impuesto sobre ventas, con el 15% de impuestos sobre ventas a algunos rubros, por ejemplo, como las remesas familiares. Se había dicho que iba a afectar también algunos servicios del sistema financiero. Sin embargo,
se han dicho, o por lo menos desde el Congreso Nacional, su mocionante, el doctor Hugo Noé Pino, ha dicho que este proyecto de suspender exoneraciones del impuesto sobre la venta no afectará remesas familiares y solo se aplicará al sistema financiero nacional en caso de aprobarse. Vea, por ejemplo, en el caso del sistema financiero, cuáles son esas exoneraciones que se están limitando. El artículo 1 se refiere a derogar el artículo 3 del Decreto Legislativo 113-2011, contentivo a la Ley de Eficiencia de los Ingresos y el Gasto Público, a través del cual se permite el uso de las tarjetas de crédito y débito, devolviendo a los usuarios el 8% del 15% que le corresponde pagar como impuestos sobre ventas, que ese artículo 3 dice devolución del ISB por compras con tarjeta de débito o crédito. Las personas que adquieran mediante tarjetas de crédito o débito bienes o servicios gravados con el impuesto sobre la venta tendrán derecho a la devolución del 8% del importe del impuesto efectivamente pagado, en la forma y condiciones que establezca el reglamento emitido por la EXDEI, la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Así lo dice el artículo. Las compañías emisoras u operadoras o concesionarias de servicios de tarjeta de crédito o débito son los responsables de procesar la devolución del impuesto. Veamos cómo quedaría la nueva redacción, si lo seguimos avanzando. Las compañías emisoras u operadoras y concesionarias de servicios de tarjeta de crédito o débito deben adecuar sus sistemas dentro de un plazo máximo de 20 días calendario contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto. Y entonces el artículo 2 plantea derogar ese numeral 1 del Código Tributario publicado en la Gaceta en el 2016, en lo que se refiere a la autorización de la Secretaría de Finanzas para emisión de resoluciones de años anteriores a la publicación del decreto. Y más adelante dice que el Servicio de Administración de Rentas se ve igualmente imposibilitado para su aplicación en perjuicios de la anulidad del pago del ISR. El texto del artículo a derogar literalmente establece que se autoriza a la Secretaría de Finanzas para que emita resoluciones con relación a años anteriores. Y el artículo 3 dice derogar el numeral 2 del artículo en mención, que exonera, por ejemplo, en el caso de la Ley de Fomento al Turismo, que exonera del pago de impuestos sobre la renta, retenciones por cualquier proyecto a personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras. Y el texto del artículo a derogar establece exoneraciones del impuesto sobre la renta y cualquiera de sus retenciones sobre pagos de servicios u honorarios. Esto en relación a esta ley de supresión de exoneraciones todavía sigue en veremos, sigue en diálogos, sigue en negociaciones, ¿verdad? El diputado Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional, ha dicho que antes de aprobarse se mantendrán las conversaciones con diferentes sectores, porque ha generado la incertidumbre de si esto puede gravar algunos consumos o algunos servicios que puedan afectar directamente a la gente. En el caso de las remesas, esa ley no plantea en lo absoluto, ha dicho don Hugo Noé Pino. Bueno, continuamos. Quería presentarle esto, licenciado Castañeda, para efectos de conocimiento de la gente sobre algunas medidas económicas que se están adoptando. Ahora, hablábamos en el bloque anterior de esta economía de subsistencia en la que está mucha gente y particularmente el sector microempresarial. Y el Congreso, entre otras medidas, autorizó al Estado a endeudarse hasta por $2.000 millones para poder pagar deuda que ya se tiene. Es decir, más deuda para pagar deuda, contratar más deuda para pagar deuda. Esta podría ser una medida, aunque hay quienes establecen que internamente se puede buscar otras alternativas relacionadas con la productividad, con el financiamiento. Es correcto. La necesidad de un ser humano no se circunscribe a la subsistencia. Todo ser humano necesita y merece poder progresar en la vida. Y eso es lo que se le ha limitado al ciudadano hondureño en gran mayoría. Muy pocas familias en Honduras pueden decir que han progresado. Muchas de las que han progresado lo han hecho a costillas de un gobierno empleador
de activistas. Así que no es la forma, porque eso no es sostenible en el tiempo. El gobierno no produce nada, no genera riqueza, solo la consume. Si la quiere generar, tiene que generar también políticas de Estado coherentes para que el sector privado se encargue de eso y pueda hacer efecto multiplicador en la gente. La verdad es que la carga social que tiene el gobierno es elevadísima, precisamente porque la posibilidad que tiene el hondureño de pagarse, por ejemplo, la salud es casi nula. La educación, casi nula. Así que eso empeora la situación de crisis económica por la que está pasando el gobierno. Ahora bien, hay formas de agenciarse recursos para poder echar adelante, no necesariamente con endeudamiento. Hay maneras de encauzar recursos y multiplicarlos en el país sin necesidad de ir a que nos avergüencen el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todos esos entes de crédito internacional, porque siempre nos avergüenzan antes de darnos el recurso prestado. Siempre nos dicen que no calificamos, que no somos competitivos y que tenemos que hacer esto, esto, otro, y vienen a mandar al país. Eso es como que usted permita que en la economía de su casa venga a mandar el que le va a hacer el préstamo. Eso no puede ser, ¿verdad? Así que para nosotros es muy importante que los que toman decisiones las tomen inteligentemente y con todo pensando en el pueblo hondureño, pensando en el bien común, pensando en que la gente necesita progresar, que la gente requiere salir adelante y que merece además, porque ha hecho un sacrificio enorme. El pueblo ha sido sacrificado por décadas en este país. ¿Qué medidas puntuales? ¿Qué medidas puntuales antes de ir a buscar el endeudamiento se pueden encontrar formas de encauzar la economía? ¿Qué medidas puntuales usted recomendaría? Bueno, yo recomendaría en primer lugar reactivar Banadesa, que el amigo Edwin Araque tome las riendas de Banprovi como debe ser y encauce el recurso hacia la producción a través de Banadesa. Reactivar Banadesa es fundamental para que el campesino y la gente de tierra adentro tenga el recurso para poder trabajar, pero que el recurso sea aplicado inteligentemente, no a mansalva ni a granel ni por el voto para las siguientes elecciones, sino con nivel gerencial y que además de eso se encauce, por ejemplo, la remesa hacia la producción y que no se quede en las bóvedas de la banca comercial. Agradezco de verdad su participación, licenciado José Castañeda, sin duda alguna interesantes aportes desde la perspectiva económica, particularmente de un sector que ha sido duramente golpeado, que necesita reactivación, que necesita incentivo, pero sobre todo que necesita que los gobernantes volteen su mirada hacia ellos, como es el sector informal, la pequeña, la micro, mediana empresa, que es al final la que genera en gran medida la mayor parte de los empleos en el país y un alto porcentaje de productividad. Gracias por su sintonía a esta edición de Al Banquillo. Nos encontramos en una próxima edición.